Y bienvenido a Pneumatología 3, tercera lectura sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de los dones de señales. ¿Qué control hay en las manifestaciones de los dones espectaculares? Que tenemos que asegurar en cualquiera de las instrucciones que estamos fijando bien en lo que manda la Escritura. El Espíritu Santo no opera fuera de lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. En cuanto a los dones señales, tenemos en Juan 2, versículo 18, a los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Le preguntaron a Jesús. Y vemos que los señales tenían una tremenda importancia para los judíos especialmente. Y en 1 Corintios 1, versículo 22, Pablo escribió, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea que los gentiles, los no judíos, son más importantes en la razón de la fe que los señales de la fe. Pablo dedicó 3 capítulos para controlar las manifestaciones. Tenemos que asegurar que todos los mandamientos e instrucciones de los dones espectaculares son puestos en práctica en las iglesias donde se utilizan. Primero vemos en 1 Corintios 12 y 13 10 principios de los dones. En 1 Corintios 12, versículos 8 a 11, cada creyente tiene sus propios dones. Ya hemos visto en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y Efesios 4, versículo 16, dice que porque a este es dado por el Espíritu tal don, y a otro tales dones, y a otro tales dones, y a otro tales dones, y a otro, y a otro, y a otro. Es impresionante que cada persona, cada creyente tiene que tener un don. O puede ser más dones, pero así especialmente uno de énfasis. Así que no vale esperar lo que ya ha recibido. Es importante reconocer que los dones están distribuidos con el Espíritu Santo. Cuando tiene el Espíritu ya tiene sus dones. Segundo regla, capítulo 12, versículo 7 y versículo 25. El propósito de los dones es siempre beneficiar a otros, no a uno mismo, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora esto significa de la palabra sumferon, contribuir mutuamente o beneficiar a otros. En el versículo 25 dice que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. En capítulo 13, versículo 5, de que el don cuando está ejercitado por amor, no busca lo suyo. Es puro egoísmo pedir otro don de lo que ya ha recibido. Además, es inútil pedir lo que ya ha sido distribuido. Tercera regla, en 12, versículo 11, el creyente no determina cuáles son sus dones. Al contrario, Dios es quien decide. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Romanos 12, versículos 3 y 8. En capítulo 12, versículo 21, procurad pues los dones mejores. Procurar ahí significa la palabra seteo, o sea, ser celoso, proteger o enfatizar algo. Está en el plural, o la actitud de la congregación, no solamente de una persona, sino que de todos juntos. No se refiere a procurar más dones, sino asegurar que los dones son ejercitados correctamente con la prioridad indicada en el texto. En el contexto, los dones son numerados según su prioridad, y eso es lo que tiene que enfatizar. 4. Hay unidad en la diversidad. En capítulo 12, versículos 24 a 25,
Dice que porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, o sea, que de ser reconocido y más decoro. Versículo 23, o sea, ser exaltado o apreciado. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o división en el cuerpo, exagerando la importancia de un don más espectacular, puede causar envidia o negligencia de dones menos espectaculares, o también divisiones. Así, cuando el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, Efesios 4:16. O sea que ninguno de los dones es para uno mismo. Los que tienen la admiración tienen cuidado de enfatizar a los otros dones con menos importancia. Así es como el cuerpo funciona. 5. El poseedor de un don no debe envidiar ni desear otro don. Capítulo 12, versículo 7 dice de que, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como hemos visto. Versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu, Él quiere. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él, el Espíritu, como Él quiso. Así indicará su insatisfacción con la distribución del Espíritu cuando uno pide otro don de lo que ya ha recibido, o pensando de menos del don que ha recibido del Espíritu. No es bueno. Los dones están categorizados de acuerdo a su prioridad, que es lo que tiene que procurar mantener. En capítulo 12, versículo 28. Dice primeramente tales dones, luego, en segundo lugar, otros dones, y lo tercero, otra lista de dones, luego otros dones, y después, en el quinto lugar, está mencionado las lenguas. Algunos usan el argumento de que supuestamente porque los dones no estaban referidos en el Antiguo Testamento, entonces siendo que son el don nuevo en el Nuevo Testamento, debe ser prioridad. Pero nosotros no tenemos el derecho de cambiar la categoría de los dones y poner algo en el quinto lugar en el primer lugar. Eso es contrario a las Escrituras. Séptimo, es imposible que todos los creyentes posean el mismo don. Capítulo 12, versículos 29 a 30. Dice, ¿son todos apóstoles? El griego automáticamente obliga a la respuesta no. Dice que, y anteriormente dijo, si todo el cuerpo fuese ojo, es ridículo. Y en Romanos 12, versículos 4 y 6, dice que no todos los miembros tienen la misma función o don. Es vanidad y pérdida de tiempo cuando todos ruegan a Dios por el mismo don, como por ejemplo las lenguas. Que todo el cuerpo es una lengua, ¿qué monstruo de cuerpo es toda lengua? Es exactamente el argumento de Pablo. Pero ¿cómo ignoramos lo que dice el texto? Número 8. Ningún don tiene valor sin amor. Capítulo 13, versículos 1 a 3. Y si alguien poseyera aún la expresión exagerada de cualquier don, algo que nadie nunca tuvo, aquel don carecería de valor si no se ejercita motivado por amor hacia otros. Esto implica no sentimientos hacia otros, sino bondad, beneficio a otros. Ninguno de los dones son para beneficiar el que tiene el don. Los dones son capacidades para otros. Número 9. El don ejercitado por amor buscan el beneficio de otros. Capítulo 13, versículos 4 y 7.
Dice claramente, no busca lo suyo. Cuando uno está buscando algo por sí mismo, que yo quiero tener ese don, eso no es por amor. Implica que es el opuesto de amor, que es egoísmo. Y esto está en versículo 5 del capítulo 13. Hay que considerar cada aspecto de la descripción del amor en relación con los dones, porque ese es el contexto de esta definición de amor. Son las cosas que hace el amor, no lo que siente el amor, sino lo que hace el amor, en relación con el servicio a otros. El 10º reglamento se encuentra de que algunos dones no son permanentes, pero el amor, buscando beneficiar a otros, nunca deja de ser. Capítulo 13, versículo 13. Y ahora hay en el capítulo 14, Pablo comienza en versículos 1 a 20 con 10 argumentos para la inferioridad de las lenguas. No pierdas el contexto en capítulo 14. Por ejemplo, un don de hablar, utilizando por el amor, habla a los demás para su edificación, exhortación y consolación. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero las lenguas no comunican a los hombres nada. El concepto de gloriarse en hablar cosas que otros no pueden entender es un concepto pagano. No es bíblico. Es solo para impresionar a otros con su contacto con espíritus. Ten cuidado de esto. Es mejor profetizar, dice el texto. Es como una prioridad, pero no necesariamente que todos van a tener el don de profecía. Pero procurando los más importantes en la congregación especialmente, es enfatizando la profecía o la revelación de la palabra. O hoy en día diríamos, la palabra ya revelada. Si no hay quien interprete las lenguas, es mejor enfatizar el don de profecía. Esto presume que la interpretación de la lengua es edificación para los demás, no por lo espectacular, sino por el mensaje mismo que interpreta. Espero que me captando cada parte de lo que estamos hablando. Porque cuando desvía de este propósito y prioridad, está metiendo en error, inevitablemente. 3. No hay provecho si alguien hablara en una lengua, 14, versículo 6. Nada de provecho, ni para el orador. Sin entendimiento, es imposible que haya provecho. Especialmente, no hay edificación. Imposible ser edificado cuando no entiende lo que están diciendo. El fundamento, la definición de edificación significa que entiendo lo que Dios me está diciendo y decido ponerlo en práctica en mi vida. 4. Si, al igual que instrumentos de música que solo hace ruido, como novatos con el instrumento, no sabe cómo leer la música, o sonidos al azar, solamente soplando en una trompeta sin saber lo que está diciendo, o sin fundamentos de la música, o seguir las notas de la música, cuando las lenguas no son entendidas, son igualmente inútiles. Pues es un peligro, especialmente en el ejército, donde comunica a sus soldados a través de un instrumento como trompeta. Es un peligro si se depende de ellas. 14 versículos 7 y 9. Puede estar diciendo cualquier cosa. Y esto es peligroso en una iglesia, especialmente hablando a otros. Número 5. Todas las lenguas o idiomas en el mundo son distintos y todos comunican ideas inteligibles y con sentidos. 14, versículo 10. Dice que tantas clases de idiomas hay
seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea que siempre tiene gramática, siempre tiene frases que comunican un sentido. Es imposible que haya, aunque sea solamente sonidos, pero sonidos bien dirigidos y controlados por los reglamentos de un solo idioma. 6. Si el oyente no sabe el significado de las palabras, será como un extranjero, hablando en lenguas que no entiende. 14, versículo 11. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. O sea que si el valor de las palabras, o sea, el entendimiento de las palabras, no se transmite, eso no vale nada. 7. El énfasis en la edificación excluye la utilidad del don de lenguas. 14, versículo 12 dice, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dones que edifican siempre tienen que tener la prioridad. No desvía de esta prioridad. El único valor de lenguas es la interpretación de las lenguas que supuestamente edifican o comunican algo de beneficio. 8. Si alguien ora en una lengua, su mente queda sin fruto, dice el texto. O sea, queda sin edificación. 14, versículo 14. Si orando en una lengua queda sin edificación, no tiene valor. Cualquier idea que lenguas edifican son contrarias a razón y a la palabra. Aunque tenga alguna sensación, los sentimientos no son edificación. 9. Pablo nunca hablaba en las iglesias o en privado en el don de lenguas. 14, versículos 15 y 19. ¿Cómo puedo decir esto? Mire lo que dice. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, que él nunca va a orar sin entendimiento. O nunca va a orar en una lengua. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, nunca voy a cantar en una lengua que no hay ningún entendimiento. Así Pablo jamás usó lenguas en sus devociones. Eso va a ser importante luego. Es propio de la inmadurez de un niño el hablar en lenguas para impresionar a otros, cuando nadie le entiende. 14, versículo 20 dice así, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Recuerda que esto está en el contexto de las manifestaciones de lenguas. Está en el contexto de las instrucciones a lenguas. Ahora hay unas 10 reglas que no puede violar, 10 reglas para el funcionamiento de los dones de lenguas especialmente. Primero, tiene que ser un señal judicial a los judíos incrédulos. En 14, 21 a 25 está comparado con Isaías 28, 11. Dice que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. O sea que el don de lenguas tenía un propósito, de que Dios está hablando al pueblo, especialmente que viene un juicio, como en Isaías 28, 11. Era señal de juicio antes de la cautividad de Babilonia. Y en el tiempo de Pablo, pudiera haber funcionado como señal antes de la destrucción de Jerusalén. 10 años luego iba a ocurrir, después de que Pablo escribió 1 Corintios. Tiene que producir edificación. Número 2. 14, versículo 26. Hágase todo para edificación, no confusión. O sea que nadie se entiende nada. 14, 23.
Entran en ductos, dice el texto, o incrédulos, que no dirán que estáis locos. Ten cuidado de ignorar lo que está diciendo. 1 Tesalonicenses 5:11 dice que animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Siempre haciendo cosas para edificación. Romanos 15, versículos 2 a 3. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que sirviendo a su prójimo produce edificación. Romanos 14, 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 1 Corintios 14, 31. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Son sinónimos. Si uno no aprende por el hablar, no es exhortado, tampoco estás edificado. Solamente se edifica por aprender y por la transformación que ocurre al entender la exhortación. 3. Tiene que estar limitado a 2 o 3 oradores en cualquier reunión. En 14:27, si habla alguno en la lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Recuérdense que el fruto del Espíritu produce el dominio propio. Gálatas 5:23. Así que no hay excusas. Cuando el Espíritu domina a la persona gana más control. Porque el Espíritu produce más dominio propio, no menos. Uno nunca está incontrolado, sino que controlado por el Espíritu. 4. Tiene que ser ejercitado por turno, una persona a la vez. O sea que en una sola reunión, máximo 2 o 3 pueden hablar, y esto solo por turno. Jamás fue permitido hablar simultáneamente encima de uno a los otros, porque es imposible que se entienda lo que está dicho, porque si no entiende no hay edificación. Si no hay edificación, está en violación. Solo por supuestamente una lengua milagrosa no significa edificación, porque no se aprende nada. Solamente cuando está interpretado puede aprender algo de lo que está revelado. Entonces es importante que reconoce que por turno, otra razón por el turno es el quinto reglamento, tiene que ser acompañada de una interpretación. En 14, versículo 27, dice que y uno interprete. Porque la interpretación es el único valor de la lengua. Eso implica de que antes de hablar, tiene que asegurar, o el que está presidiendo, alguien tiene que asegurar que haya intérpretes en la congregación para una lengua. Y uno sabe cuál es su don, obviamente, y entonces cuando escucha una cosa extraña, una lengua extraña, un intérprete puede interpretarlo. 6. Tiene que callarse si no hay intérprete. 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Implica de que tiene que tener dominio propio. Supuestamente se está hablando por el Espíritu. El fruto del Espíritu debe predominar en su vida. Implica que tiene dominio propio para obedecer lo que dice la palabra. 7. Tiene que estar bajo el control del orador. En 14:32 a 33 dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Jamás existía en la iglesia de una persona dominada incontrolablemente por un espíritu, porque esto es paganismo. Tiene que ser practicado por hombres en la reunión. En 14:33 a 36, claramente dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, especialmente en el contexto de sí o no hablar en lenguas, porque no les es permitido hablar, especialmente en una lengua.
en el contexto de hablar en lenguas. Ningún líder tiene la autoridad de autorizar la desobediencia de este orden. Porque muchos usan la excusa de cuando mujeres predican o usan o hablan en lenguas, es porque el pastor o anciano le autorizó a hacerlo. Pero no tiene el derecho de autorizar la desobediencia de la palabra. 9. Se tiene que ignorar a los que ignoran lo que Pablo escribió. En 1 Corintios 14, versículo 38, mas el que ignora, ignore. Porque Jesús mandó lo que Pablo escribió. Mire lo que dice capítulo 14, versículo 37. Él dice que mis mandamientos son mandamientos del Señor. Jesús le dijo que escribiera esto a las iglesias. Y cuando uno ignora lo que Pablo escribió, está ignorando lo que Jesús mandó a ser escrito a las iglesias. Número 10. Tiene que hacerse todo decentemente y con orden. En 14, versículo 39 a 40. No impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Viste que no hay realmente necesidad de impedir las lenguas si siguen todos los 10 órdenes de cómo debe funcionar. Ahora quiero decirle también 10 evidencias de la cesación de lenguas. Hay 5 categorías de evidencia para la cesación. Número 1, relación de lenguas con Dios e Israel. 2, relación de lenguas con la fundación de la iglesia. 3, relación de lenguas con la confirmación del canon. 4, relación de lenguas con la autenticación de los apóstoles. 5, relación de lenguas con hechos y la historia primitiva. Primero, las relaciones de lenguas con Dios e Israel. Los milagros de señales serán la norma cuando Cristo esté sobre la tierra, según Isaías 35, versículos 5 a 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces los cojos saltarán como un ciervo y cantará la lengua del mudo. 2. Si los milagros y señales fueran para esta época, entonces el cumplimiento literal de las profecías tendrían que ser espiritualizado, porque evidentemente no cumplieran todo. Como consecuencia, uno tiene que espiritualizar lo que es el sentido natural. Así que Pedro usó Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, en Hechos, capítulo 2, versículos 16 a 21, como una ilustración. Nada ha sido cumplido, sino que algunos aspectos que son similares. En esta profecía de Joel capítulo 2. Por ejemplo, en Joel 2, versículo 19, dice que Israel será saciado de pan y mosto y aceite. Versículo 20, el enemigo del norte será destruido. Versículo 23, la abundancia de lluvia en tierra árida. Todavía es muy árida en Israel. Versículo 24, trigo, vino y aceite en abundancia. 26. La restauración de Israel. Versículo 27. Todo Israel sabrá que Dios está en medio de Israel. Y después dice que, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El cumplimiento de 2:30 y 31, cuando describe los días terribles que vienen, serán el fin de los 7 años de la tribulación, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová en su segunda venida. Versículo 31. Lo que Pedro hizo
era solamente una comparación de lo que está sucediendo con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No fue el cumplimiento porque no fue derramado el Espíritu sobre toda carne, como será en el principio del milenio. Si los milagros, especialmente lenguas, eran señales de juicio contra Israel por su incredulidad y rechazo de su Mesías, no tienen propósito después de 70 después de Cristo. Porque en el año 70, el juicio de Dios cayó sobre Israel otra vez. Como en el año 606 o 596 o 586, cuando Jerusalén fue totalmente destruido. Igualmente en el año 70 después de Cristo, 40 años después de Cristo, fue destruido la ciudad. Pablo escribió el 1 Corintios en 54 después de Cristo, o sea, 21 años después de Pentecostés y 16 años hasta el juicio del año 70. En 1 Corintios 3 y versículo 8, dice que en algún momento las lenguas iban a desaparecer como el maná cesó cuando no hubo necesidad de ella. Josué 5, versículo 12, dice así, que el maná cesó el día siguiente, después que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Las cosas de Dios no siempre son para siempre, especialmente las cosas que son temporales y anunciado como temporal. Cuando ellos comenzaron a comer en Israel, no hubo necesidad más del maná. Cada cosa tiene su propósito. Al cumplir tal propósito, no hay razón para continuar. Segundo es las relaciones de lenguas con la fundación de la iglesia, en 1 Corintios 13. Las lenguas están relacionadas con el periodo de la infancia de la iglesia y cesaron cuando maduró relativamente. Obviamente madurez no necesariamente es algo concreto, no hay una línea que cruce. Pero tiene 3 dones de revelación que van a cesar: profecía, ciencia y lenguas. Obviamente la ciencia no está hablando de lo científico, sino que la ciencia del conocimiento de las cosas de Dios, que están revelados temporariamente hasta que todo lo necesario ha sido revelado. 1 Corintios 13, versículo 8, en contraste con la permanencia del amor. La cuestión es ¿cuándo? Las lenguas cesarán, o parar, a ser inactivo o inoperante, o inválido, o cesar, es lo que significa la palabra. Pero va a hacerlo según versículo 8. Solamente es cuestión de cuándo. Las cosas de niñez no son necesarios en la madurez. Entonces, ¿de qué está hablando? Niñez y madurez, ¿de qué? Bueno, siempre el contexto está hablando de la iglesia. Todo tiene que funcionar en las iglesias, en la congregación, en la reunión de los hermanos. Hay ciertas cosas necesarias en el principio que no son necesarias después. La manera en que la iglesia hablaba lenguas, o pensaba ciencia, o juzgaba profecía, iban a ser cambiados. Un niño cambiaron cuando está completo todo lo que tiene que estar para edificación, o todo lo que tiene que entender en las ciencias, y también por lo que es correcto y no correcto, especialmente el objetivo de la profecía. Un niño es considerado maduro con características de independencia, como la iglesia de Israel, como un niño cuando puede salir de sus padres. El nivel de entendimiento, con el cumplimiento de la revelación en la mano, en Israel, estos transferencias de niño al hombre es cuando tiene 13 años de edad. Se considera un niño ya un hombre.
Todavía tiene mucho para madurar y aprender, pero ya es considerado un hombre irresponsable por sus acciones. Y así es como el concepto que Pablo está usando como una ilustración de la madurez de la iglesia. 5. Las lenguas, ciencias y profecía están asociados con el fundamento de la iglesia. Una vez entregada la revelación divina, que es el propósito de los tres, aquellos instrumentos dejaron de ser necesarios. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas de la profecía, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Indica un temor de tratar de añadir las profecías. Efesios 2, 20 a 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hay más fundamento para establecer o revelar. Ellos revelaron todo. 1 Corintios 3 es muy claro de que Pablo puso el fundamento para la iglesia y no debe añadir al fundamento. Usan lo que él reveló para edificar sobre el fundamento de la iglesia. Pablo dijo que él era el último de todos de los apóstoles. 1 Corintios 15, versículo 8. Implica que no hay más apóstoles después de Pablo. Hechos 2, versículo 42. Ahora la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, sin añadir o ignorar lo que ellos nos dijeron. Los apóstoles de Jesús es lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Como parte del fundamento de la iglesia, Cristo les concedió una autoridad de hacer señales y prodigios para confirmar el mensaje. Entonces, este pasaje es muy importante para reconocer cómo es y cuándo es el propósito. De esto hablaríamos en un momento luego. Las lenguas eran un don inferior en la fundación de la iglesia. 1 Corintios 14, que ya hemos visto. En 1 Corintios 12, versículo 28, dice 5 categorías de dones, de los más importantes hasta los menos importantes. Y las lenguas están en la categoría de menos importancia. El argumento que las lenguas no existen en el Antiguo Testamento, entonces su novedad implica que son más importantes, es una hermenéutica torcida para hacer nulo la palabra revelada. Ten cuidado de esto. Primero, por ejemplo, inferioridad como medio de comunicación que hemos visto. Que no habla a los hombres, pues nadie entiende. Versículo 6 dice, 14 y 6, no hay provecho. 14 y 9 se habla al aire. 14 dice que su entendimiento queda sin fruto. 14, 17 a 19 dice que la edificación es imposible sin entendimiento. 14, 28 es prohibido al menos que sean interpretados. Y luego es solamente la interpretación que tiene valor de la edificación. Segundo argumento es inferior como medio de adoración, oración y alabanza. Capítulo 14, versículo 14 a 15. Hipotéticamente, si quiere comunicar en oración en espíritu o sentimiento, pero su mente o entendimiento no entendía o sea desasociado los dos, de que no hay comunicación alguno si su mente y boca no están unidos. Y de acuerdo. En Isaías 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón o su mente está lejos de mí. Cuidado que haya una separación de entendimiento y lo que la boca está expresando.
En 14:15, Pablo no oraba así porque dijo que oraba con espíritu, pero también con el entendimiento, solamente posible en su lengua natal o su lengua conocida. En 14:18 a 21, Pablo hablaba en un señal de lenguas, pero no oraba en privada en ella ni en la iglesia. Oraba cuando estaba evangelizando con gente de otra lengua. En 1 Corintios 2:11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, la obra del Espíritu es hacernos conocer, entender las cosas de Dios, si está operando, si el Espíritu está operando. Siempre va a haber entendimiento. Nunca el Espíritu va a comunicar algo que no se entiende. El concepto de orar sin entendimiento vino de la oración de Diana en Corinto, paganismo. Inferior también como medio de evangelismo en 14 versículo 23. Hipotéticamente, si todos hablasen en lenguas, el incrédulo pensaría que todos están locos, no muy útil para evangelismo. En Hechos 2, algunos entendían las lenguas, hablaban y maravillaban del milagro. Y así escucharon el evangelio y muchos de ellos se convertían. Los demás que no entendían pensaban que eran ebrios. Hechos 2, versículo 13, y burlaban, posiblemente de los hebreos de Israel, que no entendían las lenguas que los apóstoles estaban hablando de las otras áreas del mundo. El poder del Evangelio es la clara y entendida anuncio del Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No puede creer en lo que no entiendes. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La única cosa que sirve para transformar vidas es el oír y entender la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la confianza en algo que entiende de lo que Dios había dicho. Si no lo entiende, no sabe en qué confiar. Entonces no puede tener fe. La edificación es el aumento o edificación de las verdades entendidas en que puede confiar. En la tercera área o categoría de argumentos es la relación de lenguas con la confirmación del canon. El don de lenguas terminará antes de la venida de lo perfecto. En 1 Corintios 13, versículo 10. Telios significa algo completo, desarrollado, o por la definición, la terminación de un proceso. Nunca la palabra perfecto, telios, es usado en el absoluto. La perfección es un proceso hacia una compleción de algo. En Filipenses 3, versículo 13 a 15, Pablo usó así: yo mismo no pretendo de haberlo alcanzado, prosigo a la meta, así que todos los que somos perfectos. O sea que todos los que estamos en el proceso hacia la madurez. El proceso es el significado aquí. Cuando viene la terminación, la compleción del proceso de las revelaciones, entonces ahí es el fin. Cuando Pablo escribió 1 Corintios, ¿qué proceso se refiere en el contexto? Busca la fórmula. En parte más en parte es igual o produce el perfecto. Entonces, ¿qué es el en parte? Es el fin del proceso de las partes añadiendo a una compleción. ¿Qué son las
partes. Cada revelación más otra revelación llega a la compleción o la totalidad de las partes de la revelación que completa que Dios quiso revelar a la iglesia. Cuando las revelaciones están completas, los dones de revelación, ciencia y profecía, se acabarán en 3 versículo 8. Hay dos ilustraciones que tiene que entender, uno de niñez y el otro del espejo. Ilustran el tiempo de terminación de los dones, de niñez hasta la madurez, o sea que hay un proceso allí. La independencia, la autosuficiencia, la autopropagación o la responsabilidad. Uno llega a ser más maduro y ya pueden existir independiente del otro. Es lo que sucedió en la iglesia, cuando tenían todas las instrucciones que Dios había revelado. La ilustración del espejo. Esto significa un tiempo hasta la claridad de su propia cara. Mire lo que dice. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ten cuidado de asociar esta frase cara a cara con la canción que un día estaremos en su presencia cara a cara. Queda allí en el contexto. En el contexto está hablando de un espejo. Uno está enfrente del espejo, pero está nublado. Mire, dice que oscuramente, o sea que está tapado el espejo, no puede verlo bien, como neblina en el espejo, por la humedad y vapor del agua caliente. Entonces, cuando se ve claramente en el espejo su propio rostro, puede ver claramente. O sea que cuando todas las cosas que oscurece el espejo desaparecen, ya puede ver claramente. Es la ilustración y no está hablando de otra cosa, solamente ilustrando que pronto que evapore todo el vapor que está en el espejo, puede ver claramente. Ilustrando cómo verá claramente cuando está completo todo lo que Dios quiso revelar. La cronología de los elementos se puede ver en este gráfico. Tenemos varios tiempos. El primer tiempo, cuando algunos de los dones, las profecías, ciencias y lenguas, son ya declarados como van a terminar. Hay un segundo tiempo que está insinuado de que otros aspectos, diría fe y esperanza, va a terminar en algún momento en el futuro. Fe es cuando tiene la confianza de lo que no se ve. La esperanza también es lo que está esperando en el futuro. Pero cuando Cristo viene, la fe ya no es necesario. No hay esperanza después de que Cristo venga. La gran esperanza del creyente es cuando Cristo venga. Pero cuando Él viene no hay más esperanza porque todo está realizado. Viste que hay una terminación de la práctica de fe y esperanza. Pero el amor, el principio cumbre del milenio y más allá, Él nunca deja de ser. Porque tiene que tener un lapso de tiempo entre la cesación de profecía y el nuevo comienzo de profecía, según Joel capítulo 2, en el milenio. Ya sabemos que la profecía va a volver porque no sabemos todas las reglas y entendimientos necesarios para el milenio, pero esto va a ser revelado por la profecía que va a volver al comienzo del milenio. Pero entonces no hay un comienzo si no hay un punto periodo antes donde no había profecía, como el periodo de toda la iglesia. Revelación de lenguas con la autenticación de los apóstoles. Vemos, por ejemplo, el octavo reglamento es que dones de milagros, prodigios y señales tuvieran su propósito de confirmar o autenticar el mensajero y el mensaje. Moisés tuvo 3 señales para convencer a Israel que Dios le envió: la mano leprosa, la barra que se transforma en serpiente
el poder de cambiar el agua en sangre. Pero esto no continuó. Una vez que cumplió su propósito, terminó. Si aconteciere que no te, dice en Éxodo capítulo 4, versículos 8 y 9, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primer señal, creerán la voz de la postrera. Y si alguno no creyere a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y se harán sangre en la tierra. Nunca más después fue necesario usar señales para convencer a Israel que Moisés era el mensajero de Dios. Normalmente fueron exclusivos para los apóstoles. En 2 Corintios 12, versículo 12, señales de apóstoles. Hay algunas excepciones con personas asociadas con los apóstoles, como Felipe en Hechos 9, 6 y 7, Esteban en Hechos 6, 8, y Ananías en Hechos 9, versículos 10 a 18. Como habíamos visto, una generación especial dio confirmación al siguiente en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, poniendo las frases en órdenes cronológicas, el Evangelio dice primero, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, y luego 2, por los que oyeren. Número 3 grupo es nos, incluyendo el autor, nos fue confirmado. Implica que ellos no confirmaron. O sea que el tercer grupo no tienen el ministerio de confirmación. Y no le oyeron tampoco, incluyendo el autor. O sea, testificando a Dios juntamente con ellos, o sea que los que oyeron directamente de Jesús, con señales y prodigios y diversos milagros. Así fue la norma. Hay unas excepciones, obviamente, pero no base doctrina sobre excepciones. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, somos exhortados a vivir por fe, confiando en lo que está escrito, en la palabra, no por vista. No hay necesidad para nosotros volver a probar lo que ya ha sido probado. Insistiendo en más pruebas implica que la primera prueba que Dios hizo con los apóstoles no era suficiente. Esto no es una buena posición de tomar. Si confiamos en la palabra, toda la evidencia para la fe está ya escrito en ella. Para demandar más evidencia es despreciar o rechazar lo que Dios ya reveló. En el quinto, las lenguas con hechos y la historia primitiva, el cese de todos los dones de señales sugiere que las lenguas también cesaron. Los milagros, la palabra es dinamis, o poder, especialmente en confrontar demonios. También sanidades, 3 tipos de sanidad, como habíamos visto. La creación física o visible, Marcos 2, 3 y 12, cuando sanó un paralítico, y 2 Reyes 5, versículo 14, la sanidad de Naamán, de la lepra con piel de bebé. 2, exorcismos de demonios. En Lucas 13, versículos 10 a 17, la mujer torcida del cuerpo por demonios fue liberada con una palabra de Jesús. O la respuesta de oración es lo que Santiago 5, 14 a 16. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El resultado del don, todos eran sanados. En Hechos 5, versículo 16. Estos no son las normas hoy entre los curanderos. Pero si pedimos cosas en su voluntad, Dios nos oye. La profecía, la revelación de la palabra de Dios en la actualidad se declara como terminado
Apocalipsis 22, versículo 17. Si oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas del libro de Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No hay más revelaciones de Dios. Como el Antiguo Testamento cesó con el fin del Antiguo Testamento por 400 años, así cesaron también con el canon de la Escritura del Nuevo Testamento, hasta hoy. El apostolado es los requisitos para un apóstol en Hechos 1, 21 22. Seguirle a Cristo y testifica de la resurrección. La capacidad de manifestar los señales del apóstoles en 2 Corintios 12, versículo 12. También terminó con los únicos apóstoles de la Biblia. Los que quieren la continuación de los apóstoles tienen que inventar nuevas definiciones afuera de la Biblia. Una técnica peligrosa. También hay juicios repentinos que Ananías y Zafira, como en Levíticos 10, 1 y 2, Nadab y Abiú, pero ahora no es inmediato, en 1 Juan capítulo 5, versículos 16 a 17. Históricamente, las lenguas cesaron por completo. Los escritos de los padres posterior a los apóstoles bíblicos, en ninguna parte se haga alusión a las lenguas. Hay mucho más en el libro Dones Vigentes, en página 209 a 211. Quiero marcar dos observaciones importantes. Lenguas devocionales. ¿De dónde viene esto? Cambiaron el enfoque del movimiento pentecostal en 1900 de lenguas o idiomas a lenguas celestiales o místicas para comunicar directamente a Dios. Fue porque la falla de cualquiera que tenga el don de lenguas que hablar con gente que tenga esta lengua. La evidencia bíblica es solamente una inferencia, no una declaración. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, supuestamente. Pues nadie le entiende, y aunque por él, un espíritu, habla misterios, como los paganos. Es lo que está ilustrando. El original no tiene artículo. Muy importante. Así que no es el espíritu, sino un espíritu. La omisión del artículo en griego siempre es significante. Literalmente es que aunque él por un espíritu habla misterios, no el Espíritu Santo. 2. Las lenguas hoy son contrarias al propósito de los dones espirituales. Dice que cada uno le es dado una manifestación del Espíritu para provecho. Sum vero, dice, que útil para beneficiar a otros. Jamás implica es provechoso para el orador. 12, versículo 30. ¿Habla todas lenguas? Griega demanda. La respuesta no. Ningún don es para el dotado. Decir que si yo tengo el don de repartir, ¿cómo yo voy a repartirme a mí mismo? Ninguno de los dones es para mí. En 1 Corintios 13, 1 a 7, lo que no demuestra el amor, hace que el beneficio a otros, y no busca lo suyo, no es de Dios. Capítulo 13, versículo 8, cesarán las lenguas. Así que desde el comienzo sabemos que es temporal, solamente es cuestión de cuándo terminará. Entonces tiene poco valor porque no es permanente. 3. Y especialmente lenguas hoy son contrarios al propósito de las lenguas. Según 1 Corintios 14, versículo 22, es un señal a incrédulos, como en Hechos 2, versículo 4 a 11. Donde funcionó como señal a los judíos incrédulos, en la proclamación pública. La existencia o necesidad del don de interpretación niega el valor en las lenguas devocionales en privado, porque no hay edificación. Cualquier don es obligado a ministrar a otros. Ministrelo a otros, en 1 Pedro 4:10. No a Dios. Dios no necesita nuestra hablar en lenguas a Él.
Las lenguas no son una señal para el orador. Muchos piensan que es el señal del bautismo del Espíritu, pero como hemos visto, que ese es un falso concepto. Para el orador es un propósito inventado. No es bíblico este concepto. No hay señal del bautismo del Espíritu aparte de la palabra de Dios. Este concepto surge de un mal entendido del concepto del bautismo del Espíritu, que ocurrió en la regeneración y morada del Espíritu en todos los creyentes. No se da cuenta de esto, pero se descubre en el estudio de la palabra. En el día de Pentecostés, solamente los discípulos de Jesús hablaban en lenguas. Ninguno de los 3,000 convertidos hablaron en una lengua. Las lenguas 5 no son para autoedificación. 14 versículos 3 y 4. Primeramente, esto es un concepto totalmente antibíblico. Jamás es correcto decir que yo soy suficiente para edificarme a mí mismo. Así no necesito la iglesia ni a los demás hermanos para ser edificado. ¿Da cuenta? La vida cristiana siempre es interdependiente, jamás es independiente. Segundo, la edificación, oikodomeo, significa construir con elementos de la verdad y el aumento de entendimiento y o aplicación de la palabra de Dios. Si no estoy aprendiendo más de la revelación de Dios, no estoy siendo edificado por definición. Tercero, 1 Corintios 8 a 10, el concepto de la edificación es usado negativamente. No será estimulado, dice el texto, pero es la misma palabra, no será edificada a comer de lo sacrificado a los demonios. O sea que el sentido es determinado por el contexto. En 1 Corintios 14, Pablo está escribiendo sarcásticamente. Asimismo se edifica, o sea que no sirve para nada porque ni el orador entiende el sonido. 6. Dios dio dones como apóstoles, profetas y enseñanza, exhortación, para edificar a los creyentes. Dicen que es una bendición que reciben o una emoción que se hacen sentirse tocados. Pero emociones no edifican. Es la verdad, entendimiento de la verdad que edifica. En ningún pasaje bíblico existe una exhortación de crecer espiritualmente por medio de una autoedificación, producido por lenguas, nunca. Además, esto hace un cortocircuito de la edificación de los unos a los otros mutuamente. El espíritu de independencia o de no necesitar el ministerio de otros apaga el espíritu que quiere que todos los dones y que Él distribuyó edifiquen a otros. Si fuera verdad que las lenguas edificaran, esto crearía una élite de pocos creyentes dotados, con la habilidad de crecer espiritualmente, lo cual no será posible para los no dotados. Las estadísticas del movimiento pentecostal indican que apenas la mitad de los miembros han hablado en lenguas, y muy pocos regularmente. 9. No hace sentido que Dios enviará una revelación en una lengua que el recipiente no entiende y espera que Él repitiera la lengua de vuelta a Dios sin entender lo que dice. ¿Dónde está la edificación? ¿Qué beneficio hay en que Dios escuchara una lengua que Él sabe que el orador no entiende nada de lo que dice? Es todo un concepto sin sentido. Bueno, en conclusión, te animes de comunicar con el Espíritu en una lengua donde tú puedes expresar tus sentimientos honestamente y profundamente. En una lengua que Él entiende y que tú sabes que tú estás expresando realmente tus sentimientos.
tema del Espíritu Santo es grande y precioso. Tenemos el privilegio de vivir andando en la presencia del Espíritu, como Él está revelado de ser en su palabra. Créelo y vivir en la luz de la palabra de Dios.